Bien, ahora les invito para que busquen en sus Biblias en Romanos 12:1, el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1. La palabra de Dios dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Pueden sentarse, hermanos. No veía la lucecita verde, la veía roja. ¿Será daltonismo? A lo mejor, ¿verdad? Hermanos, yo creía que esta era la iglesia verdadera. Yo creía que esta era buena, esta iglesia era buena. Fueron las palabras de la médium en 1970, después de hacerse adventista del séptimo día, la médium espiritista. Y 3 meses después, cuando ella vio que los diezmos y las ofrendas no iban para su casa, se rebeló. Y el pastor Tenorio, Eliseo Tenorio, con esa santidad caracterizada en su rostro, le dijo: hermana, la iglesia es buena. Los que somos malos somos nosotros. Y a lo largo de mis 55 años en la iglesia, he visto a algunos líderes caer, salirse de la iglesia, pero no por eso la iglesia es mala. Los hombres somos malos. Cuando estudiamos la fe de Jesús y vemos las características de la verdadera iglesia, no podemos dejar de leer Apocalipsis 12:17, que nos dice y nos da 2 características de varias características bíblicas de la iglesia verdadera. Ahí nos dice que la iglesia verdadera guarda los 10 mandamientos de Dios. Pero no solamente los mandamientos, también el sábado, también el cuarto. Eso dice como una de las características de la iglesia verdadera. Y allí mismo dice que también, además de guardar los mandamientos de Dios, dice que tiene el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 19:10 nos aclara que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. De manera que tenemos 2 características de la iglesia verdadera. De la iglesia verdadera, la iglesia de Dios. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía. Y en esta mañana, hermanos, he traído esta introducción con el objetivo de que dejemos bien claro que la palabra de Dios es viva y eficaz, y nadie se puede extraviar si consulta el manual divino, el manual de Dios.
Porque aquí cuando yo tengo problemas financieros puedo ir al manual y ahí me dice qué hacer y cómo y qué no hacer. Y si tengo problemas matrimoniales, ahí me dice qué debo hacer y qué no debo de hacer. Y si tengo problemas en la crianza de mis hijos, igualmente me dice qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Es el manual. Esto es el manual junto con el espíritu de profecía, que es el que nos ayuda a entender, a magnificar, a conocer la escritura a profundidad. De manera que son dos características de las varias que existen de la iglesia verdadera. Pero en esta mañana quiero hablar de la mayordomía del cuerpo. La mayordomía del cuerpo. Porque vamos a hablar del manual. Vamos a hablar del manual del espíritu de profecía. Y entonces nosotros podremos ver el propósito de esta mañana, que es entender la relación de la salud y el carácter. Ese es el propósito. Hay una relación entre nuestra salud y el carácter. Y también veremos que el hombre, nosotros hombres, mujeres, somos un santuario de Dios, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Introduciendo nuevamente este mensaje, diremos que el ser humano por naturaleza es muy inquisitivo. Es decir, siempre se está formulando preguntas. ¿Por qué esto? No solamente el niño de 4 años, también el ser humano es preguntón. Hace más de 2500 años el rey David se hizo la pregunta en el Salmo número 8. Y fíjense lo que preguntó el rey David en el versículo 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Esa fue la pregunta del rey David. Y el versículo 6 dice, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, todo lo pusiste debajo de sus pies. La primera pregunta, la pregunta del rey David, ¿qué es el hombre? A lo largo de la historia ha habido algunas respuestas a esta pregunta. Algunos han dicho que el hombre es un ser inteligente en estado de evolución. Otros dicen que el hombre es el Homo sapiens, el más inteligente en la taxonomía de los animales. Otros que el hombre es un accidente del universo. Vean ustedes. Y otros dicen que el hombre es materia que a través de diversas encarnaciones llegará a un estado de perfección. Diversas encarnaciones. Esta semana pasada estaba yo en el gimnasio y me tocó interactuar con un personaje que es de la India. Es hindú. Algunos de ellos tienen estas concepciones del hombre, pero nosotros como cristianos, hermanos, creemos lo que creía el rey David. El rey David creía que el hombre fue creado por Dios. Fue creado a su imagen y semejanza y fue coronado de gloria y de honra. Eso dice el Salmo número 8. También en el versículo 6 que acabamos de leer, dice que fue hecho mayordomo de todo lo creado. El hombre, mayordomo de todo lo creado. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como mayordomos de la vida? Porque usted es mayordomo de la naturaleza, de lo que le rodea, y yo también. Pero más aún, usted es mayordomo de su propio cuerpo.
y yo soy mayordomo de mi propio cuerpo. Yo decido. Y aquel muchacho, me acuerdo que le decía a su papá, no fumes, no tomes. Y el muchacho, como algunos de nosotros a los 15, 16 años, déjame, yo hago lo que quiero con mi vida. Pues no, porque la vida no es de nosotros, la vida es de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y motivados, hermanos, por esta pregunta, hemos de considerar las razones del por qué Dios nos hace responsables del cuidado de nuestro cuerpo físico. ¿Cuáles son las razones por qué Dios lo hace a usted y me hace a mí responsable de nuestro cuerpo físico? Veamos entonces la primera razón. ¿Qué es el hombre?, dijera David. En Génesis 2:7 y 1:26 y 27 nos dice la palabra, dice que Adán fue creado por Dios. Esa es la primera razón. Y fue creado a su imagen y semejanza. Y en aquella ocasión la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se reunieron y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y así, mis hermanos, el hombre se convirtió en el pináculo de la creación divina. Una compleja maquinaria viviente. Cuando tenemos nosotros un teléfono, una computadora, a una licuadora simplemente, siempre viene el manual para que usted la use correctamente, si no, se va a dañar. Pues cuando el Señor hizo esta compleja maquinaria viviente, que es usted y que soy yo, también aquí está el manual. Aquí está el manual para que nosotros podamos llegar a los 70 o los 80 o más años que el Señor tiene prefigurado para nuestra vida. Una compleja maquinaria viviente. Hace algunos años vi un video que se llamaba El maravilloso cuerpo humano. Y en ese video recuerdo algunas cosas importantes del maravilloso cuerpo humano. Nuestro cuerpo está constituido por 30 trillones de células, decía allí. Cada una es un laboratorio que ejecuta aproximadamente 10,000 funciones químicas cada día. Para que vean ustedes qué es el hombre, maravillosa máquina viviente que Dios creó. Cada célula tiene 10 a la 12ª potencias de bytes de información. Cada célula tiene esa información que equivale a unas, dice aquí, letras, unas letras de 4 millones de libros, para que vean ustedes la grandeza del Señor, maravilloso cuerpo humano, cómo nos creó una compleja máquina viviente. También cada célula se reemplaza a sí misma cada 7 años o antes, inclusive algunas horas a lo mejor. Cada célula es independiente de sus funciones, sin embargo coopera con millones de otras células. Además, nuestro cuerpo, máquina tremenda, hermanos, que a veces no la apreciamos porque está con nosotros todo el tiempo desde que nacimos y a veces no le damos el uso que debemos de darle. Pero nuestro cuerpo se sostiene por un poquito más de 200 huesos. También un poquito más de 600 músculos y nervios que hacen que nos desplacemos y que corramos. Tenemos 4 millones de células sensoras del dolor repartidas por toda la piel. Píquese usted con un alfiler su pie, el muslo. ¿Por qué le duele?
por esas células sensoras repartidas por toda la piel. 750 millones de sacos de aire en los pulmones, esos pequeños saquitos que a través de la nariz respiramos y van el aire y se impregna en la sangre para llevarlo a todas las partes del cuerpo. Hermanos, es maravilloso. Por eso el video ese decía, nuestro maravilloso cuerpo humano. También tiene 16 billones de células nerviosas. También el cuerpo está controlado y coordinado por 16 mil millones de neuronas, las cuales se conectan en 120 trillones de cajas conectoras. Imagínense nada más, tantos datos de su cuerpo, hermano, y de mi cuerpo tan grandioso, maravilloso, que el Señor nos creó. Por eso el rey David decía, cuando veo tus cielos, y él veía las estrellas, cuando obra de tus manos. Pues imagínense nuestro cuerpo, maravilloso cuerpo humano. La complejidad de nuestro cuerpo se ve en las hazañas olímpicas. Los atletas, Messi, Cristiano Ronaldo, los beisbolistas, los basquetbolistas. En mis tiempos, yo era fan de Jordan, del básquetbol. Eran mis tiempos. Le digo a mi nieto, porque él tiene otros que yo ni conozco, no, Jordan, pero Jordan ya está viejito, abuelito, me dice. Pues sí, ya está abuelito, ya está viejito, ¿verdad? Y abuelito a lo mejor, ¿verdad? Además, ¿qué podemos decir de la voz? La voz grave, aguda, las palabras, el canto, el soprano, el contralto, el barítono, las cuerdas vocales, cómo se estiran, cómo viene la voz. Las reacciones, hermanos, ante el asombro. ¿Qué partículas, qué circula en la sangre cuando usted está asombrado? Cuando usted está nervioso como yo ahorita. ¿Qué circula a través de la sangre? ¿Qué elementos, hormonas, cosas que circulan allí que hace que yo esté nervioso, que usted esté con coraje, que tengamos un romance, que estemos enamorados, que tengamos vergüenza, que tengamos temor? Todas esas sustancias, hormonas, sustancias que circulan en el cuerpo, maravilloso cuerpo humano, grandioso el Señor, nos hizo así, compleja máquina viviente, con un manual para que la tratemos, para que la cuidemos. Hermanos, con razón, Isaías 43:7 nos dice que Dios nos creó con un propósito. Y saben, dice Isaías 43:7 dice que el propósito con el cual Dios nos creó es para su gloria. Dios nos creó para su gloria, así de complejos, así de tremendamente creados para su gloria. Y saben, hermanos, que la sierva del Señor, Elena de White, comenta este propósito en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1082, dice que fuimos creados para reproducir su carácter. Fuimos creados para reproducir el carácter de Dios. Número 1. Y número 2, para repoblar el cielo con la familia de la tierra. ¿Cómo ven ustedes, hermanos? Dos propósitos. El primero de Isaías 47 nos dice para su gloria. Y Elena de White comenta dos más: para reproducir su carácter y para repoblar el cielo con la familia de la tierra. Para eso nos creó el Señor. Para eso nos creó. Por eso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, vean ustedes lo que dice el Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual
habéis recibido de Dios y que no sois vuestro? Y el versículo 20, pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo ven, mis hermanos? Aquí nos está diciendo el Señor que fuimos creados para glorificar a Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios en vuestro cuerpo? Significa que nuestro cuerpo, hermanos, es prestado y debemos cuidarlo. No es de usted, no es mío, es prestado, debemos cuidarlo. Por eso, mayordomía del cuerpo, y qué bueno que está allí continuamente el título. Porque el mayordomo no es el dueño, hermanos. El mayordomo es el administrador únicamente. El mayordomo es el cuidador. ¿Sí? Y si usted es el administrador, va a venir el dueño y le va a pedir cuentas y le va a decir cómo están las finanzas, cómo está esto, cómo está trabajando el negocio, el rancho, cuántas vacas, cuántas chivas, cuántas borregas. Le va a pedir cuentas. Entonces, glorificar a Dios es estar conscientes que el cuerpo es prestado, que debemos cuidarlo, que no debemos tratarlo inadecuadamente, que tendremos que rendir cuentas a Dios. Usted y yo tenemos que rendir cuentas a Dios de cómo ha tratado su cuerpo, cómo hemos tratado nuestro cuerpo. Glorificar a Dios significa, hermanos, que somos mayordomos de la vida que se nos confió. Que Dios quiere que tengamos una personalidad saludable. Que somos llamados a ser la sal de la tierra, es decir, a testificar positivamente de Dios como creador. Eso significa glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Significa que debemos informar al mundo que somos semejanza e imagen de Dios. No somos moluscos en proceso de evolución. Somos hechos por Dios. Somos imagen de Dios. Y el texto que acabamos de leer de 6:19 de 1 Corintios, donde dice que somos cuerpo del Espíritu Santo, este versículo tenemos que entenderlo en el contexto del versículo 18, que nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, este texto de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo está hecho en el contexto de que debemos de abstenernos de todo pecado, de toda maldad, de todo mal. Entonces, hermanos, una buena salud. Si yo les pregunto, ¿usted tiene buena salud? Y a lo mejor alguno de ustedes me pregunta, pues no me duele nada. Yo creo que sí tengo buena salud. Pero es que una buena salud, hermanos, tiene que ver con la mente. Por eso hay especialistas en enfermedades de la mente. Puede ser que no le duela a usted nada de su cuerpo, pero quién sabe, la mente. Una buena salud implica una mente sana, un cuerpo saludable, un entorno social adecuado, una moral inquebrantable y tener una buena relación con Dios. Entonces, si yo les pregunto, ¿usted tiene buena salud? A lo mejor todos podríamos decir que no, porque o nos falta la salud física, o nos falta la salud mental. Tengo depresión, tengo problemas, me siento a veces triste,
O a lo mejor estoy en un entorno social inadecuado. O a lo mejor tengo un problema espiritual. ¿Se dan cuenta? Para tener salud integral, cuerpo, mente, social, entorno social y vida espiritual al 100%, para tener una buena salud. Queridos hermanos, como cristianos hablábamos del espíritu de profecía. Y en el espíritu de profecía nos habla de la reforma pro salud. Yo creo que muchos de ustedes han oído o hemos oído la reforma pro salud. Y por eso decía yo que el espíritu de profecía es el explicativo del manual que el Señor nos dio para que podamos entenderlo. Y es que la reforma pro salud, fíjense cómo es el enemigo, hermanos, nos agarra de un lado o nos agarra de otro, o fe o obras. Reforma pro salud, no comer carne. No, hermanos, la reforma pro salud no es solamente no comer carne. Se enfatiza, no comes carne. No es eso solamente. Se pasa por alto el consumo del azúcar. La sierva del Señor dice que el azúcar es más mala que la carne. Eso dice. Por lo tanto, la reforma pro salud no es solamente, oigan lo que digo, no es solamente no comer carne, pero incluye también tener cuidado con el azúcar, tener cuidado con las grasas. La reforma pro salud es tener cuidado con las horas de sueño. 7 horas duerme usted, 8 horas, o a lo mejor 3 o 4, no sé. Tener cuidado con las horas de sueño. Tener cuidado con el exceso de trabajo, eso es la reforma pro salud. Cuidado con el exceso de trabajo. Tener cuidado con que debemos de hacer ejercicio, especialmente aquellas personas que tienen una vida sedentaria detrás de un escritorio. O el doctor Gordon que anda de un cuartito a otro caminando, viendo un enfermo aquí y otro acá. Es poco ejercicio. Pero aquel que anda en la yarda, como el hermano Guillermo, que me inspira su trabajo, el hermano Hernández, en el sol, poquito sol, ¿verdad? Mucho también. Hermanos, la reforma pro salud es hacer ejercicio también. Es tener cuidado con que debemos de tomar cantidades suficientes de agua. Y noten que estoy diciendo agua, no refresco, no jugo, ni otras bebidas, agua. Eso es la reforma pro salud, no es solamente abstenernos de la carne, no es solamente eso. Son varias cosas que debemos de tener cuidado para poder cuidar la máquina viviente tan compleja que nuestro maravilloso cuerpo humano nos enseñó ahorita cómo el Señor nos creó. También en la reforma pro salud hemos errado en decir de la carne únicamente, pero también hemos errado en enfatizar. Fíjense cómo el Señor, por un lado, para el diablo, para un lado o para el otro, enfatizar que la reforma pro salud como un fin. Hemos errado en eso. Tú llevas la reforma pro salud, tú ya eres santo, casi eres santo. Es un error. La reforma pro salud no es un fin, hermanos, como usted no se va a salvar, porque si yo guardo los 10 mandamientos, soy un santo, yo me voy a salvar. Los 10 mandamientos no te van a salvar, mi hermano. Jesucristo te va a salvar. La reforma pro salud, hemos errado en tomarla como un fin. Pero la reforma pro salud, hermanos, no es un fin, es un medio. Es un medio. Es que el propósito de las leyes de la salud, de la reforma pro salud, es para el desarrollo de un carácter cristiano que le glorifique a Dios. Ese es el propósito. No es para salvarse,
es para cuidar su cuerpo, es para desarrollar un carácter que glorifique a Dios. El mundo se impacta al ver en los cristianos personas bondadosas, personas tolerantes, comprensibles, corteses y amables. Me llama la atención porque fuimos al parque, Palm, ¿verdad? Palmview, sí, fuimos al parque, vamos mi esposa y yo casi cada domingo. Y me llamó la atención porque yo algunas veces debo de hacerlo todos los días, pero esta vez le abrí la puerta del carro a mi esposa para que saliera. Pero, veníamos en el trenecito, en el tranvía, y venían unos señores de aquí, güeritos, oriundos de aquí se veía. Y mi esposa baja y le doy la mano para ayudarle a bajar a mi esposa. Y la persona aquella ya había bajado antes y había dejado a su esposita, que están un poquito más grandes que nosotros. Y se regresó y también le dio la mano a su esposa. No soy ejemplo, en esta ocasión hice eso, siempre trato de hacerlo, a veces se me pasa, pero mi esposa me dice, mira, ¿te fijaste? ¿Te fijaste? El Señor también fue a darle la mano a su esposa para que bajara del tranvía. Hermano, es que la Reforma Pro Salud es eso, amables, tolerantes, corteses, comprensibles. No soy ejemplo de nadie, allí lo hice y quiero hacerlo todos los días, pero eso es bueno. Con deseos de servir sin condiciones, con deseos, eso es la Reforma Pro Salud, hermanos. Que tengamos nosotros cuerpos bien desarrollados, sí, intelectos disciplinados, estabilidad emocional, dominio propio y valor para cerrar las puertas del alma al pecado. Esa es la Reforma Pro Salud. Sí, que tengamos cuerpo bien desarrollado, pero también intelectos disciplinados, disciplina. Me gusta eso, pero no, estabilidad emocional, dominio propio, valor para cerrar las puertas del alma al pecado. Hermanos, es algo que se logra en franca lucha con Dios cada día. San Pablo dijo, cada día muero, 55 años en la iglesia y estoy luchando. Usted tiene 10, 20, 30, está luchando contra el viejo hombre. Estamos luchando. Y la lucha de Jacob en aquella madrugada que le dijo al Señor, déjame porque raya el alma, le dijo a Dios. Dios le dijo a Jacob. Y Jacob le contestó lo que debiéramos de contestar nosotros: no te dejaré hasta que no me bendigas. Esa es la lucha del cristiano, la lucha diaria. Debemos de luchar por eso, por cerrar las puertas del alma al pecado, por tener dominio propio, por tener estabilidad emocional, por tener un cuerpo bien desarrollado y un intelecto bien disciplinado. La lucha del cristiano. Por eso estamos en la escuela de Cristo, mis hermanos. Es la escuela de Cristo donde estamos aprendiendo y animándonos para seguir adelante. Seguir adelante, que me quiero desanimar, no me desanimo, porque en la cárcel cuando íbamos a dar estudios decían los presos, los 50 presos que se reunían, para atrás ni para agarrar viada, decían ellos, y se reían. Y creo que tenían razón. La lucha de Jacob, la lucha del cristiano. No te dejaré hasta que no me bendigas. Nadie debe sentirse superior a sus hermanos, Esto es muy importante en cuanto a la Reforma Pro Salud. Nadie debe de sentirse superior a sus hermanos por prácticas en asuntos de salud. Yo soy superior porque soy vegetariano, porque no tomo azúcar, porque hago ejercicio. No, nadie.
como tampoco debemos convertirnos en jueces. En jueces. Cada quien estamos luchando y la lucha es diaria. Fíjense lo que tengo aquí adelante. Y aquí tengo el aparatito este que me dijo el hermano Ordaz, cómo se debe de usar. Y miren lo que dice aquí. La paráfrasis de Primera de Corintios 13. Nosotros lo conocemos. Y aquí hay una paráfrasis. Pues si yo me abstuviere de ahogado y de sangre y no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tomase mucha agua, 8 vasos al día o más, caminase sistemáticamente 6 kilómetros, como 4 millas más o menos, diarios, y me fuere a la cama muy temprano, mis 7, 8 horas, y me levanto de madrugada a 4 de la mañana a orar, y no tengo amor, nada soy. Nada soy, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía San Pablo. Nada soy. Y fíjense, si me alimentase de frutas, granos, leguminosas y otros vegetales, y gastase mi tiempo dictando seminarios, dando estudios bíblicos, la fe de Jesús, todo sobre el sano vivir, y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Queridos hermanos, qué maravilloso el cuerpo humano, qué maravillosa la salvación. Es que estamos iguales, en el mismo nivel, todos, usted y yo, y todos chicos y grandes, luchando como Jacob, no te dejaré hasta que no me bendigas, luchando. El propósito primordial, hermanos, de la mayordomía física es tener buena salud. Sí, pero ¿para qué? Sobre todo, desarrollar un carácter a la semejanza de Jesús. Ese es el objetivo. Buena salud, sí, para desarrollar un carácter a la semejanza de Jesús. Hemos visto la primera razón acerca del hombre. La segunda razón son algunos temas del Espíritu de Profecía, algunas citas del Espíritu de Profecía. La segunda razón del por qué Dios nos hace responsables de nuestro cuerpo es porque 1 Corintios 3, 16 y 17 más o menos dice lo que acabamos de leer en el capítulo 6. 3, 16 y 17 dice: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Queridos hermanos, aquí me dice mi Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esa es otra razón. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aprendemos entonces que nuestro cuerpo es santo. Es decir, nuestro cuerpo, hermanos, es un santuario donde habita el Espíritu Santo. Entonces no debemos tratarlo con negligencia. Entonces debemos de saber qué vamos a echarle al cuerpo. ¿Qué le vamos a echar? Es templo del Espíritu Santo. Fíjense ustedes la advertencia, consejos sobre la salud, página 40. Muchos parecen pensar que tienen el derecho de tratar sus propios cuerpos como a ellos les place, pero olvidan que sus cuerpos no les pertenecen. Cada transgresión innecesaria de las leyes que Dios ha establecido para nuestro bien es una violación virtual a la ley de Dios. ¿Cómo ven? Es un pecado tan grande a la vista del cielo como a la violación de los 10 mandamientos. Hermanos,
tenemos que tener cuidado en cómo tratamos a nuestro cuerpo, porque no es nuestro, porque somos mayordomos. Fíjense lo que dice el Consejo sobre Régimen Alimenticio. Nuestro cuerpo son la propiedad adquirida por Cristo. Y no estamos en la libertad de hacer con ellos como nos parezca. No estamos en la libertad. Cuidado con nuestro cuerpo. No se trata de ser vegetarianos entonces, hermanos. Aquí hay un principio. Sí, la soberanía de Dios. Ese es el principio, la soberanía de Dios. Debemos de preguntarnos, ¿lo reconozco yo? ¿Usted reconoce a Dios como soberano de su vida? ¿Lo reconozco? ¿Usted reconoce a Dios como creador y propietario de su cuerpo? San Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sin amor, entonces, hermanos, no hay. Sin amor, no hay obediencia. Debemos preguntarnos qué es nuestro cuerpo. Ya hemos visto en el 1 Corintios 6:19 que nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya lo leímos. En tiempos del Antiguo Testamento venía sobre los agentes de Dios el Espíritu Santo a fin de capacitarlos para una misión. Recuerdo el asunto, el momento aquel de Elías, cuando oró para que viniera el Espíritu Santo y pudiera manifestarle ante los 450 profetas de Baal que Dios era el Dios verdadero. Y vino el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento, a partir del Pentecostés, el Espíritu Santo vino para quedarse con nosotros. Para quedarse con nosotros, hermanos. Allí en Hechos 1:8 nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vino para quedarse con nosotros, no solo para estar junto a nosotros, sino para vivir en nosotros. En ocasión de nuestro bautismo, somos bautizados con agua y con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros, a fin de que vivamos en santidad. Ese es el objetivo, que vivamos en santidad hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la madurez de personas plenas en Cristo. Entonces, el versículo 20 que hemos leído dice, pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y luego el versículo 10:31 de 1 Corintios dice, si pues coméis o bebéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, se da gloria a Dios cuando se le adora y reconoce. Como un pueblo especial, nosotros invitamos al mundo a dar gloria a Dios a través del mensaje de los 3 ángeles. No solo en la observancia de los mandamientos, sino también en la reforma pro salud. Y Elena de White comenta que esta reforma pro salud es el mensaje del tercer ángel. Entonces, hermanos, el último texto, gema del Espíritu de Profecía, palabras de vida del gran maestro, al permitirnos formar malos hábitos, acostándonos a horas avanzadas de la noche, complaciendo el apetito a expensas de la salud, colocamos los cimientos de nuestra debilidad. Descuidamos el ejercicio físico, cansando demasiado la mente o el cuerpo, desequilibramos el sistema nervioso, los que así acortan su vida y se incapacitan para el servicio al no tener en cuenta las leyes de la naturaleza, son
culpables de estar robando a Dios y están robando también a sus semejantes. Una ocasión le pregunté a una hermana, ¿usted cree esto, hermana? Una cita del Espíritu de Profecía que estábamos viendo. ¿Usted cree esto? Y esta hermana en la Jordán esta hermana dijo, si el Señor lo dijo, yo lo creo. Así que si el Señor dijo esto, hermanos, yo lo creo. Y es así como en conclusión diremos que debemos reconocer nuestra negligencia en el cuidado de nuestro cuerpo, porque a uno nos falla una cosa, a otro nos falla otra cosa. A uno le falla que no duerme sus horas, a uno le falla que come azúcar, a uno le falla o nos falla que comemos carne, a uno nos falla esto, pero debemos nosotros de cuidar nuestro cuerpo y debemos de reformar nuestro estilo de vida. Después de todo, esto nos prepara para vivir en el cielo. Y el último texto en Romanos que leyó mi esposa, mi esposita hermosa, leyó, allá dígaselo usted en su casa, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, dice mi versión. Aquí me dice que debo de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, hermanos, cuando no como y bebo como el mundo. ¿Qué come el mundo? ¿Qué bebe el mundo? El mundo bebe cerveza, bebe alcohol, drogas y otras cosas, refrescos también el mundo bebe, que el Señor nos dio agua. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo es no comer y beber como el mundo. No amar lo que el mundo ama, como modas y estilo de vida. Permitamos ser usados por el Espíritu Santo en nuestro modo de hablar, de cantar, de reír, de vestir, de comer, para predicar con poder el mensaje de salvación a los que no conocen del amor de Cristo. Y entonces decidamos, hermanos, ser fieles, mayordomos de nuestro cuerpo. Practicar un estilo de vida que glorifique a Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. Este mensaje es para mí, para ustedes y para todos, porque el que no falla en algo, falla en otro. Y ahí vamos, hermanos, pero la meta es Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Amén. Mis hermanos, nos ponemos de pie para poder cantar el último canto nuevamente, el himno 259. Mi espíritu, alma y cuerpo. Santa Fe.
Vamos a orar, hermanos. Gracias, amante Padre Celestial, por este mensaje que especialmente a mí me ha servido, porque necesito ser consciente que soy templo de tu Espíritu Santo. Necesito ser consciente de que soy tuyo, Señor. Tú me creaste, no soy de mí mismo. Yo tengo una responsabilidad de cuidar mi cuerpo para desarrollar un carácter a tu imagen. Bendice a cada uno de mis hermanos en la lucha hasta que vengas por nosotros, y bendice los alimentos que habremos de gustar en unos instantes más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, están todos ustedes invitados a quedarse a comer con nosotros, y recuerden, esta tarde nos vemos a las 7:30 para la campaña El Mejor Regalo de Dios. Su asistencia es sumamente importante. Que Dios les bendiga.